en el estudio bíblico hemos estado estudiando el panorama del Antiguo Testamento. Le digo a Lucecita y a la hermana Luz que no habían venido, ¿verdad? Este, y más o menos como desde enero del 2021 empezamos con Génesis y ahorita estamos en los libros proféticos. Estamos por el profeta Daniel. Entonces, pues de Daniel ya hemos aprendido varios aspectos importantes. Sabemos que es un profeta que a quien el Señor está usando en el tiempo de la cautividad, ¿sí? En ese periodo de 70 años donde Israel está, la brisita, donde Israel está, el pueblo de Judá, perdón, está cautivo, está, cautivo en Babilonia. Y según el profeta Jeremías, sabemos que esa cautividad iba a durar 70 años. El miércoles pasado nos quedamos en la oración que estaba haciendo Daniel intercediendo por el pueblo, porque Daniel pues ya ha visto que pues terminó el imperio babilónico, ¿sí? Ahora está reinando el imperio persa y están pasando los años y el pueblo sigue ahí cautivo, ¿no? Entonces el Señor levanta una oración Daniel levanta una oración por Israel y habíamos visto en lo último que nos quedamos en Daniel capítulo 9. Nos quedamos hasta la oración y quiero que vayamos a donde dice, al versículo 20 del capítulo 9, donde dice profecía de las 70 semanas. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿quién es Gabriel? El ángel. Ajá. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Fíjense, Daniel está en un conflicto interno, ¿verdad? Está orando por su pueblo porque dice, bueno, Señor, ya casi se va a cumplir este tiempo del que hablaba el profeta Jeremías y el pueblo tiene que salir de esta cautividad. Pero había muchas cosas que Daniel no entendía. Y el Señor en su misericordia manda un ángel, al ángel Gabriel. Y fíjense lo que el ángel le dice, diciendo, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Esto fue algo especial que el Señor dio a Daniel. Imagínense que el Señor nos dijera a nosotros, vengo a darte sabiduría y entendimiento, porque dice la palabra que la sabiduría, que el que quiera sabiduría, que la pida a Dios, ¿cierto? Y que el entendimiento viene ¿de dónde? La sabiduría y la inteligencia vienen del Señor. Entonces, cuando nosotros no comprendamos algo, cuando a nosotros se nos dificulte entender algo, a quien debemos pedir la inteligencia y la sabiduría es a nuestro Dios, que todo lo sabe. Amén. Y dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Imagínense lo que este ángel le está diciendo a Daniel, tú eres muy amado, y por eso el Señor me envió para explicarte todo esto, ¿verdad? Que tú no entiendes. Entiende pues
la orden y entiende la visión. Y aquí empieza, ¿verdad? Este que parece como trabalenguas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Agarra eso. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Entonces, en base a esto es una profecía que Dios le está dando a Daniel, ¿sí? En cuanto a esto, si dice que estas 70 semanas acaban cuando el Señor dé fin al pecado, ¿será que ya acabaron? No, ¿verdad? Porque el pecado sigue existiendo. Entonces, de entrada, lo primero que podemos entender es que esas 70 semanas no han terminado, que esa profecía no se termina de cumplir, amén. Yo sufriendo en lugar de leerlo de allá, ¿verdad? Dice, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La siguiente. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Entonces dice que desde la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas. ¿Cuándo fue esta orden para restaurar Jerusalén? ¿Cuándo fue? ¿Se acuerdan ustedes que según la historia, este, el pueblo retornó de la cautividad en 3 grupos? Un grupo con Zorobabel, otro grupo un grupo con Esdras, con Nehemías y con Zorobabel, ¿sí? Entonces, cuando regresaron estos judíos de la cautividad, empezaron ellos a reconstruir el templo. Pero también hubo un punto en el que se empezaron a reconstruir las murallas y la ciudad de Jerusalén como tal. ¿Se acuerdan de la historia de Nehemías? Cuando Nehemías, que era copero del rey, va con el rey y el rey le dice, Nehemías, ¿por qué estás triste? Y Nehemías le dice, lo que pasa es que me trajeron noticias de Jerusalén y me dicen que la ciudad está destruida. Pero Nehemías había estado orando y ayunando, ¿sí? Y en ese momento le pide permiso al rey y le dice, necesito ausentarme, necesito ir a Jerusalén a ver mi ciudad. Y entonces el rey le dice, ¿qué necesitas? Y Nehemías le dice, pues necesito madera, necesito que me consigas permiso para pasar, ¿sí? Y el rey le apoya en toda este proyecto de restauración que Nehemías tiene, ¿sí? Pero dice después,
Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces necesitamos entender esto. Estas semanas de las cuales habla la Biblia no son semanas de 7 días, sino de años, exactamente. Son semanas de años. Entonces, 7 por 7, ¿cuánto es? Entonces, ¿cuántos años son? 490 años, ¿sí? Entonces, aquí nos va desglosando la profecía. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, 62 semanas, ¿cuántos años son? ¿Cuántos años son? 62 por 7, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene una calculadora por ahí? 400, 434, exactamente. Entonces, estas 62 semanas son 434 años. Ajá. Son 434 años. Entonces, entre la orden de restaurar a Jerusalén y la restauración total de Jerusalén, pasaron 49 años. Ajá. Pasaron 49 años. Y entre esa restauración total y la muerte del Mesías, pasaron 434 años. 434 más 49, ¿cuánto es? Más los 434 años que son de las 62 semanas. 483, ¿cuántos años faltan para que se cumplan los 490? Faltan 7 años, ¿sí? Ujú. Faltan 7 años, ¿sí? ¿Qué pasó después? Dice, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, entre estas 483 semanas que van hasta aquí, hay un tiempo de gracia, hay como una pausa. Y ese tiempo de gracia es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo ahorita. ¿Sí? Ese tiempo de gracia es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo ahorita. Y en este periodo, ¿sí? Se le predicó el evangelio a quién? Tanto a judíos como a gentiles. Sin embargo, sabemos que los judíos rechazaron al Mesías porque ellos no creyeron en Jesús. Ellos no creyeron en el Mesías, ya sabemos por qué, ¿verdad? Ellos estaban esperando un Mesías que viniera con un poder militar, que viniera con violencia, a liberarlos del yugo del imperio romano. Sin embargo, como el reino de Jesús no era un reino de violencia, sino un reino de paz,
ellos no creyeron en Jesucristo, nunca lo recibieron como Mesías. Sin embargo, estamos en ese periodo de gracia donde dice la palabra que pues el evangelio tiene que ser predicado, ¿sí? Inclusive a los judíos que aún no han creído, ¿sí? Y en este periodo de gracia hemos visto la conversión de muchos gentiles. Pero dice la palabra, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, estos 7 años que aún están por cumplirse, ¿sí? Que es de la última semana, porque hasta aquí llevamos 69 semanas, ¿estamos de acuerdo? 69 semanas que son los 483 años. Falta una semana de 7 años. ¿Sí está claro? Falta una semana de 7 años. ¿Cuándo se va a empezar a cumplir esa semana de los últimos 7 años que están pendientes? Esa última semana se empieza a cumplir el día que la iglesia sea raptada. ¿Sí? Nosotros creemos que un día el Señor va a venir entre las nubes, porque eso lo dice su palabra, y vamos a ser raptados juntamente con Él. ¿Sí? Entonces la iglesia del Señor se irá. La iglesia del Señor se irá en el rapto. ¿Sí? Y mientras la iglesia se va al rapto y se empieza, y pues vamos allá, ¿verdad? Al cielo, porque en el cielo está preparada una celebración y la celebración son, las bodas del Cordero, ¿sí? A esa celebración que vamos todos para allá. ¿Qué va a estar sucediendo aquí en la tierra? En el mismo instante en que la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se va. Estamos de acuerdo, porque la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En el momento en que la iglesia sea raptada, el Espíritu Santo ya no estará, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con las personas que se queden? Pues va a empezar todo lo que dice Apocalipsis en relación al anticristo, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice la palabra que vendrá una persona, probablemente un líder político, ¿sí? Y ese líder político va a traer una paz mundial, ¿sí? Va a traer una paz mundial. Y pues en ese momento en que ese político traiga esa paz mundial, los judíos van a pensar que ese es el Mesías. ¿Por qué? Porque trae una paz, paz que ahorita nadie tiene. ¿Estamos de acuerdo? Mucho menos el pueblo de Israel, que siempre ha estado en guerra con los musulmanes, ¿sí? Entonces, ese hombre que va a ser un líder político va a traer paz entre estas naciones, paz que nunca se ha visto entre judíos y árabes, no se ha visto. Inclusive, ¿no? Durante ese tiempo, este, se va a construir el tercer templo, cosa que hasta hoy es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque pues donde se debe de construir el templo es en el lugar donde siempre estuvo, donde ahorita mismo hay una mezquita musulmana. Entonces, para que eso ocurra, tiene que haber paz entre judíos y musulmanes. Es la única manera de que se construya ese tercer templo, ¿no? Y eso va a ser posible gracias a este líder político que es el anticristo, ¿sí? Entonces, cuando la gente esté gozando de ese periodo de paz y seguridad, que es un periodo, dice que a la mitad de la semana, ¿no? Entonces, este periodo solamente va a durar 3 años y medio, este periodo de aparente paz. Pero después de esa paz, ahora sí que se voltea el sartén, ¿verdad? Y entonces es cuando este hombre va a mostrar su verdadera cara y van a empezar todos los demás acontecimientos de los cuales habla el Apocalipsis, que todo aquel que no adore a la bestia, no podrá comprar ni vender, que los que no estén sellados con la marca de la bestia
no podrán hacer nada, ¿no? Que todos van a tener que, o sea, todos esos acontecimientos ocurrirán después de estos años, de estos 3 años y medio de aparente paz, ¿sí? Pero, pues esos 3 años y medio de aparente paz van a ser por este hombre que engañará a muchos y que sabemos que es el anticristo, ¿sí? No, nada, nosotros en el rato nos vamos. No, no. Nosotros, este, bueno, nosotros como pentecostales creemos que nos vamos a ir en el rato y que el rato ocurrirá antes de la tribulación. Y les hago esta aclaración porque si ustedes hablan a lo mejor con alguna persona de otra denominación, ¿sí? O revisan otras literaturas de personas que sean de otras denominaciones, pues cada quien tiene una postura diferente en cuanto al orden de los acontecimientos del fin, ¿sí? Hay denominaciones que piensan que en la tribulación van a estar aquí, ¿sí? Ahora sí que, este, cada quien, ¿verdad? Pero es respetable, pero eh, la interpretación bíblica que nosotros como pentecostales acogemos es esta, ¿no? Que nos vamos en el rato y que en la tribulación aquí ya no estaremos. Amén. Entonces, dice, ese ya es el último versículo. Entonces, ahora sí, ponte la diapositiva, hijo, porfas. Hijo, esta si quieres ya quítalo de aquí para ya subirlo, porque este ya. Era para explicarles eso que está un poquito como. Las diapositivas, hijo. Pásame el agua, ¿no? Pásame el agua. La memoria no la tienes tú, hijo. ¿No está? No, la memoria tú la tienes. ¿No está? Bueno, en las diapositivas les puse luego se las mando. Les puse el cuadrito, pero bueno, ya para que entiendan de dónde sale cada cosa. Por eso era que quería el pizarrón. Entonces, las 70 semanas enfocan en el futuro del pueblo de Daniel y su ciudad. Dios dio a Daniel el mensaje de las 70 semanas con un propósito. Para el final del periodo de las 70 semanas, Dios hará cumplir 6 distintos acontecimientos para los judíos. Algunos de estos todavía están por cumplirse en el futuro. Por ejemplo, Dios no ha puesto fin todavía al pecado. Las 70 semanas de Daniel son 70 semanas de años, es decir, que cada semana contiene 7 años, no 7 días. Así el periodo total es 70 por 7, que son 490 años. Esto es más claro en la semana 70, los 7 años de tribulación. Los 77 de Daniel comenzaron con el decreto de reconstruir a Jerusalén. Este fue probablemente el decreto del rey Artajerjes.
El final de la semana 69 llegó al ministerio de Jesús. Entre la semana 69 y la semana 70 hay una brecha, que fue la que les expliqué, el periodo de gracia. Durante este tiempo Dios reúne a los gentiles, así como también a los judíos en el reino. Nos referimos al final, la semana 70, como el periodo de la gran tribulación. Amén. Entonces, ahora vamos al capítulo 10. Y dice la palabra: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Aquí nos habla la palabra de que Daniel hizo un ayuno. Dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieran las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Daniel hace un ayuno. Daniel ha estado orando por el pueblo judío, ¿sí? Entonces, este Daniel tiene una visión con un ángel, y el ángel le dice que Miguel, ¿sí?, iba a ayudarlo. ¿Por qué? Porque si el pueblo judío hasta ese momento no había retornado de la cautividad, era porque el príncipe de Persia se les oponía. Y hablábamos de que Miguel, cuando hablamos sobre la doctrina de los ángeles, hablamos de que Miguel es el protector del pueblo de Israel, ¿sí? Pero también hablábamos de que en cada nación hay potestades que se mueven, ¿no? Hablábamos de que, por ejemplo, aquí en México hay una potestad muy grande que es la idolatría, ¿sí? Y entonces, así como el Señor, ¿sí?, puede enviar un ángel que proteja, pues también sabemos que hay ángeles caídos que se oponen. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra habla de este príncipe de Persia que se oponía, ¿sí?, literalmente se está oponiendo a que el pueblo judío sea liberado.
a que el pueblo judío regrese a su tierra. Esa es la oposición que este príncipe de Persia está presentando. Entonces dice el versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudeció, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y fíjense lo que dice. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Entonces, ¿qué relación encontramos en esto que le está diciendo este el ángel a Daniel con las otras visiones que tuvo Daniel y también Nabucodonosor? ¿Se acuerdan de la imagen de la estatua donde decía que la cabeza de oro era Babilonia, que el pecho y los brazos de plata era el imperio medo-persa, que los muslos de bronce eran el imperio griego y que las piernas de hierro eran el imperio romano? Bueno, ahora aquí el Señor le está diciendo, bueno, ya Miguel está luchando contra el príncipe de Persia y lo va a vencer, ¿sí? La gente se va a ir. Pero después de pues viene otro, ¿no? Que es el imperio griego, ¿sí? Entonces, básicamente está confirmando lo mismo que ya el Señor le había mostrado a Daniel desde antes en la visión, ¿sí? Entonces, em, básicamente eso es lo que está sucediendo aquí en este capítulo 10 de Daniel. Y bueno, aquí les había puesto en la diapositiva. Envió Dios a Miguel para ayudar en la batalla. Si Dios envió a Miguel, ¿no? ¿Por qué Daniel siguió orando? Entonces, dice, probablemente la Biblia enseña que Dios obra mediante nuestras oraciones, ¿sí? Aun cuando Dios tiene un plan, frecuentemente se va a mover según nuestra fe, ¿sí? Según nuestras oraciones y según nuestra obediencia. Este es un gran misterio, pero la Biblia enseña que Dios, ¿sí? Escucha nuestras oraciones para orar mediante nosotros en vez de obrar por sí mismo. Ya Daniel sabía lo que iba a pasar, ya Dios se lo había mostrado de varias formas, de varias maneras se lo había confirmado. Sin embargo, Daniel seguía orando y ayunando por los judíos, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque el Señor esperaba de Daniel esa fe, esa obediencia y ese clamor, ¿sí? Para hacer según el plan que ya tenía. Pero nosotros no podemos decir, por ejemplo, este, bueno, ya para qué oro si ya sé que de todas maneras en el mundo hay maldad. No, pues sí, tenemos que orar. Tenemos que orar para que Dios tenga misericordia, ¿no? O no, ya para qué oro, ¿no? Pues si este ya dijo que no quiere nada con Dios. No, pues sí, tenemos que
orar, porque Dios puede moverse según mi fe. En la Biblia hay varios milagros donde el Señor dice que conforme a nuestra fe será dado, ¿sí? En la Biblia varias veces el Señor afirma que conforme a la fe, es más, Abraham, que es el padre de la fe, dice en Romanos que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuántos años esperó Abraham por ese milagro que el Señor le prometía de que pues le iba a dar un hijo, de que él iba a ser padre de multitudes? Esperó muchísimos años, 25 años. Y dice Romanos, y Abraham creyó en esperanza contra esperanza, porque fiel era quien lo había prometido. Entonces, él vimos que a pesar de que su mujer era estéril, tenía 90 años, dice la Biblia que ya había cesado la costumbre de las mujeres en Sara. Dios hizo el milagro. Por eso Abraham es el padre de la fe. Y vemos en Hebreos 11 cuando nos explica sobre la fe, ¿sí? Que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A muchos personajes del Antiguo Testamento que creyeron, y porque creyeron, vieron. O sea, no se trata de ver para creer, se trata de creer para ver. Y se trata también de ser fieles en la oración, de ser permanentes en la oración, aunque a lo mejor veamos todo lo contrario, ¿sí? Aunque veamos que las circunstancias tal pareciera que nada mejora, tal pareciera que nada cambia, nosotros tenemos que seguir fieles orando, intercediendo por las naciones, aunque sepamos que muchas cosas malas van a pasar. Necesitamos seguir orando. Amén. Entonces el Señor envió un ángel con la interpretación de la visión hasta que Daniel oró. También dice la palabra que un ángel fortaleció a Darío en el mismo año que Daniel estaba orando. Satanás y sus demonios no querían que los judíos volvieran a Jerusalén, pero la voluntad de Dios, vinculada con la oración, envió la victoria mediante el rey Ciro y mediante Darío. Amén. Entonces, vamos a seguir con el con el capítulo 11, ya casi vamos a acabar. De hecho, nada más son 12 capítulos de Daniel, así que ya hoy nos despedimos de Daniel por el momento, ¿verdad? Dice la palabra, vamos al capítulo 11. Dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, ¿de quién nos está hablando? Ya ustedes deben de saber. Exactamente, dice, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. ¿Quiénes fueron estos 4 vientos? Los 4 generales de Alejandro Magno, de los cuales les he venido hablando casi desde que empezamos a estudiar Daniel, ¿verdad? Dice, no a sus descendientes, efectivamente. Los descendientes de Alejandro Magno no heredaron el reino porque pues su hijo también fue asesinado. Entonces, quienes quedaron al poder fueron los 4 generales que quedaron disputándose, ¿sí? Todo el reino en el cual gobernaba Alejandro Magno, dice, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos.
y hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, y su dominio será grande. Este es el famoso Antíoco del cual les hablé ya también. De los 4 generales había uno más fuerte, ¿sí? Y este fue el que blasfemó, digamos, en el templo de Jerusalén, sacrificó un cerdo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya les expliqué eso? Dice, al cabo de años de alianza y la hija del rey del sur vendrá el rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su árbitro y predominará. Y más adelante quiero que se detengan en el versículo, a partir del 36, porque ahí específicamente nos está hablando de este tiempo. Toda esta profecía anterior tuvo un cumplimiento histórico, ¿sí? A través de esos imperios que subieron al poder después de los persas. Pero a partir del versículo 36 nos habla literalmente del anticristo. Dice Daniel 11:36, dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los cielos hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Este fragmento que dice aquí de que el anticristo no hará caso del Dios de sus padres, se piensa, ¿no? O se interpreta que probablemente el anticristo pudiera ser judío, ¿sí? Porque habla que del rey, del Dios de sus padres no hará caso. Y si vemos ahí Dios aparece con mayúscula. Entonces, es probable, es probable que cuando dice aquí que del Dios de sus padres no hará caso, pueda ser que este anticristo sea sea judío. Dice, ni del amor de las mujeres. O sea que este hombre no tendrá deseo por las mujeres o no le van a gustar las mujeres. ¿Sí? Es probable porque pues pudiéramos interpretarlo de esa manera, ¿no? Pero pues aquí Daniel básicamente está diciendo que el anticristo no tendrá deseo por las mujeres. Dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea que él va a ser su propio Dios. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Entonces, en estos versículos vemos algunas características de ese anticristo.
¿sí? Que va a ser una persona completamente egoísta, que va a ser una persona que prácticamente se va a adorar a sí mismo y va a blasfemar contra Dios, que va a ser una persona que va a prosperar, que va a ser una persona que no va a tener respeto por sus antepasados, que va a ser una persona que no va a tener deseo por las mujeres, que va a ser una persona que honrará al Dios de las fortalezas. Más adelante, en ese mismo capítulo, nos dice que este anticristo, ¿sí? Va a ocupar parte de Palestina, de Egipto, ¿sí? Y podemos encontrar nosotros más características de este anticristo en el libro de Apocalipsis, en algunos versículos de Apocalipsis capítulo 13 y de Apocalipsis capítulo 12 también nos dan algunas características del anticristo. Por ejemplo, en Apocalipsis nos dice que Apocalipsis 13:4 que el anticristo hará muchas conquistas. Apocalipsis 13:15 que se glorificará a sí mismo. En Daniel 8, que ya lo habíamos visto esto de que en el 8:25 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, este anticristo, pues, presentará un falso programa donde va a conseguir la paz, va a odiar y va a perseguir al pueblo de Israel, va a profanar el templo, estarán fortalecido por Satanás mismo, ¿sí? Y será un líder político que va a estar activo a todo lo largo y ancho del Medio Oriente, ¿sí? Entonces, estas son algunas características que nos da la palabra sobre el anticristo. Ahora, si nos vamos a los primeros versículos, vimos también en el miércoles pasado que hubo en el imperio griego un personaje llamado Antíoco Epífanes y que este Antíoco Epífanes en ese momento, en ese contexto histórico, fue considerado también un anticristo porque fue un gobernador, sí, un dictador que profanó el templo de Israel. Y por eso fue que eso lo vamos a explicar más a detalle cuando lleguemos al periodo intertestamentario. Pero pues contra este personaje básicamente se levantaron los macabeos precisamente por eso, porque él profanó el templo de Israel. Amén. Y bueno, ya para terminar el libro de Daniel, pues vámonos al capítulo 12. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Se me fue. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? En el libro de la vida, exactamente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, ¿sí? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿sí? Esto de lo que nos habla la palabra, que también ya lo estuvimos explicando cuando dimos el tema acerca de la doctrina de la muerte. Hablábamos de que habrá una resurrección, ¿sí? Y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Entonces, de esta resurrección es de la que habla Daniel. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia
a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Sí? Esta interpretación que se le da a este versículo cuando dice la palabra que tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo es, es los 3 años y medio después de que el anticristo empieza a revelar su verdadera cara. Dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, o sea, 3 años y medio. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Al fin no salieron las diapositivas, ¿verdad? Entonces, en este capítulo 70, el libro de Daniel nos describe lo que será el fin de la semana 70, ¿sí? Daniel profetizó que iba a haber un tiempo de aflicción para los judíos, también conocido como tiempo de angustia. Dice, pero los que tengan sus nombres en el libro de la vida serán librados. Este es uno de los versículos más claros sobre la resurrección. Daniel vio este suceso desde lejos. Jesús también se refirió a estas resurrecciones. Vamos a Juan capítulo 5 del 28 al 29 y alguien que me lo pueda leer, por favor. Juan 5, 28 al 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué dice el siguiente? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? Entonces, la misma palabra nos enseña esto, que cuando el Señor venga, aún los cristianos que ya murieron, los creyentes que ya murieron serán resucitados, ¿sí? Para ir, dice, se me perdió. Serán resucitados, pero las personas, ¿sí? Que hayan muerto y que nunca aceptaron a Jesús en su corazón, ellos se van a levantar, pero para juicio, ¿no? Y este juicio es hasta después del milenio. Daniel se refiere a la gran tribulación, que es la última mitad de la semana número 70. ¿Sí? Hablamos de que esa semana 70 son 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución, de tribulación.
Entonces, la última mitad de la semana 70, la abominación desoladora ocurre en medio de la semana o aproximadamente los últimos 3 años y medio de la última semana. Desde la abominación hasta el fin de la semana hay 3 años y medio, o sea, 1290 días aproximadamente. ¿Sí? Entonces, dice, parece que el número de Daniel incluye algo que Juan omitió. El ángel promete a Daniel que en el tiempo del fin los sabios comprenderán su profecía, pero los malvados no la comprenderán. El libro de Daniel termina con la promesa de que descansará y después se levantará para recibir la herencia que Dios ha planeado para él. Yo hace un tiempo, hermanos, les di un estudio, déjenme ver si por aquí lo tengo, precisamente para un Día de Muertos, donde les explicaba lo que sucede después de la muerte, ¿sí? Sabemos que todos, dice la palabra, que todos vamos a morir porque la muerte física es una consecuencia del pecado, ¿sí? Entonces, en determinado momento, pues todos vamos a morir porque eso fue una consecuencia del pecado. Pero existen dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte eterna. La muerte eterna se le promete pues a todos aquellos que no recibieron al Señor, todos aquellos que no aceptaron al Señor. Dice la palabra en Santiago 5:20, cuando aquellos que están muertos en sus delitos y pecados mueren físicamente. A ver qué dice Santiago 5:20. Y otra persona que me busque, segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador de error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, ¿sí? Entonces, todo aquel que muere en pecado, pues su alma también muere, ¿no? Pero todo aquel que muere creyendo en Cristo, ¿sí? Todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón y muere, pues pasa a vida eterna, amén. El alma vivirá para siempre, pero aquellos que son pecadores, pues su alma pasará a muerte eterna. Eso es lo que dice Santiago. Y ahora, segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. 1. Dice, ya vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Sin embargo, la palabra afirma, así como leímos en Juan 5, ¿sí? Que esta separación del cuerpo y del alma no va a ser un estado permanente, ¿sí? Porque en determinado momento los cuerpos de los creyentes van a ser resucitados. Dice Juan 5:8, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. De hecho, dice Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, sucede el arrebatamiento ahorita mismo, nosotros que vivimos seremos alzados entre las nubes, dice la palabra, juntamente con el Señor. Pero aquellos que murieron, ¿sí? Los cuerpos van a ser resucitados. No precisamente en un cuerpo así como el que tenemos ahora, ¿verdad? Porque dice la palabra que pues va a ser un cuerpo diferente, ¿no? Solamente Dios sabe cómo va a ser ese cuerpo, pero las personas que murieron en Cristo, esos cuerpos físicos van a ser resucitados, sus cuerpos, ¿no? Porque sus almas ya están con el Señor. Un cristiano una vez muere, va a la presencia del Señor, amén. Pero sus cuerpos en ese día del arrebatamiento van a ser resucitados, ¿sí? Eso es lo que enseña la palabra. Dice Primera de Corintios 15:13, hablando de esta misma resurrección, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, ¿sí? Entonces todas esas doctrinas que hablan por ahí, que del sueño del alma, que del purgatorio, son son falsas doctrinas, ¿sí? La realidad es que el alma del creyente va con el Señor, pero esa alma ese cuerpo del creyente que está enterrado, cremado o como sea, el día del arrebatamiento va a resucitar en un cuerpo glorificado. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, de todas maneras, si quieren verlo a detalle, en el canal de YouTube de la iglesia, yo di un tema, búsquenlo como escatología, que de hecho ese escatología, ese se lo enseñé el año pasado, me acuerdo que para un Día de Muertos, porque hay mucha duda, ¿no? Acerca de qué sucede con el creyente después de que muere, y les di ese tema en esa ocasión. Ahí lo pueden ver más a detalle, ¿no? Ahorita nada más les estoy así como que dando un recorderis, ¿no? De hecho, dice, por ejemplo, Mateo 10:28-29, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? Por eso sabía Pablo que después de la muerte venía algo mucho mejor y era una eternidad con Cristo, porque Pablo le dice a la iglesia, le dice a la iglesia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque nosotros no como creyentes, como hijos de Dios, pasamos a una vida eterna. Pasamos a una vida eterna con el Señor. Amén. O sea, no es para nosotros la muerte no es el fin. Al contrario, la muerte es el principio de lo mejor, ¿no? De lo mejor que es la eternidad con Cristo, ¿sí? Es simplemente un paso por el cual todos nosotros vamos a pasar, un momento al cual todos nosotros vamos a llegar, pero todos aquellos que hemos creído en el Señor tendremos vida eterna juntamente con Él. Amén. Entonces, sabemos que el alma, por ejemplo, en cuanto muere, va a la presencia del Señor, el alma de los creyentes, ¿eh? Estoy hablando del alma de los creyentes. En Lucas 23:43, cuando el Señor está hablando con el ladrón que tiene al lado de la cruz, que éste se arrepiente, ¿qué le dice el Señor? Le dijo dice la palabra en Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Dice Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Juan 14:3 dice, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Entonces, esto es lo que habla la palabra. La palabra habla de una resurrección del cuerpo. Amén. Entonces, el cuerpo en esa resurrección también se hace partícipe de la existencia futura. Dice Lucas 20:35, dice más, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Hablando el Señor, ¿verdad? De lo que, de algunas características que van a ocurrir cuando estemos en la vida eterna con Él, pues allá no va a haber bodas ni nada de esas cosas, ¿verdad? Ya estaremos siempre adorando al Señor. Entonces, en conclusión, hermanos, después de la muerte, el cuerpo físico sabemos que vuelve al polvo, ¿cierto? El espíritu vuelve a Dios y el alma se va ya sea al cielo o al infierno. En el arrebatamiento, los cuerpos de los muertos en Cristo resucitarán y los que vivan serán arrebatados. Jesús vendrá entre las nubes con los cristianos que ya murieron. Aquí ocurrirá la resurrección en cuerpos, los cuales serán entonces incorruptibles. Dios conoce a quienes son suyos porque están inscritos en el libro de la vida. Y cuando dice la palabra que el Señor vendrá, ¿verdad?, con los suyos, se está refiriendo al alma, porque es en esta resurrección, ¿sí?, donde el cuerpo, sí, va a tener entonces participación también en esa vida eterna. Amén. Dice, la razón por la cual nuestros cuerpos tienen que resucitar incorruptibles es porque Dios dio promesa de redención no solo para nuestras almas, sino también para nuestros cuerpos. Las almas de los impíos cuando mueren van al infierno y allí permanecen hasta después del milenio, cuando serán resucitados para ser juzgados por Dios y mostrarles la evidencia de por qué están condenados, y entonces serán echados en el lago de fuego junto con Satanás y sus demonios. Ujú. Entonces, todos aquellos creyentes en comunión con el Señor tendrán un futuro de bendición, porque dice Apocalipsis 21:4, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ujú. Eso es lo que sucederá con los creyentes. Sin embargo, con los malvados, a esos malvados, la palabra les promete muerte eterna. Ya lo vimos en Juan, que unos saldrán a resurrección de vida y otros saldrán a resurrección de condenación. ¿Sí? Dice Hechos 24:15, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, ¿sí? ¿Cómo será ese cuerpo? Pues no lo sabemos, ¿sí? Pero de que de que se va a resucitar el cuerpo, ¿no? Dice Corintios 15:51, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿sí? Dice Segunda de Corintios 5:2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, ¿sí? Entonces,
Dice Filipenses 3:21, por ejemplo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces hay muchos versículos, ¿sí? Que afirman que nuestro cuerpo será resucitado en un cuerpo glorificado, transformado e incorruptible. Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces es el Espíritu Santo quien va a vivificar nuestros cuerpos mortales y los transformará en un cuerpo incorruptible, ¿sí? Entonces, este, eso es lo que creemos, hermanos, ¿sí? Por otro lado, pues todas esas personas que no creyeron en Jesús, que murieron en pecado, pues se encuentran entonces, ¿dónde? En el infierno, ¿sí? Pero ellos también van a tener un final, ellos también van a tener un juicio. Ellos van a resucitar para condenación, pero van a resucitar después del milenio para el gran juicio ante el trono blanco. Entonces, básicamente, para que este no es el tema, porque estamos viendo a Daniel, este tema ya lo di, pero les estoy ahora sí que haciendo un recorderis porque se relaciona, ¿no? Pero este tema ya lo vimos el año pasado. Entonces, básicamente el orden de los acontecimientos es el siguiente, hermanos. Ahorita nos encontramos bajo la gracia, ¿sí? Esperando que ocurra ¿qué? El arrebatamiento o rapto de la iglesia, ¿sí? Posterior a esto, la iglesia se va a ir a celebrar, ¿sí? Las bodas del Cordero. En el arrebatamiento nos vamos a ir con el Señor. ¿Para qué? Para celebrar las bodas del Cordero, donde estaremos con Cristo y recibiremos la recompensa. Sin embargo, aquí en la tierra, después del arrebatamiento, se va a manifestar el anticristo, el cual engañará a muchos durante 3 años y medio, trayendo una aparente paz. Pero luego esos 3 años y medio mostrará su verdadera identidad y va a perseguir a todos los que no se pongan la marca de la bestia. ¿Sí? Esto es a lo que se le llama la gran tribulación. En esa gran tribulación que va a estar ocurriendo en la tierra, ¿sí? Es donde van a ocurrir pues todos los hechos del Apocalipsis, ¿no? Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Todo eso va a ocurrir durante la tribulación. Después de esto va a ocurrir la resucitación de los mártires que murieron durante la tribulación, porque aún durante la tribulación habrá mártires. Y posterior a esto será la segunda venida de Cristo. Esta segunda venida de Cristo, de la cual habla el Apocalipsis, es una venida literal, donde el Señor vendrá con sus ángeles y con su iglesia, ¿sí? Estos acontecimientos están en Apocalipsis, por eso ahorita no los vimos porque estamos viendo Daniel, ¿sí? Pero esto ya lo expliqué, solamente les estoy recordando para los que a lo mejor no estuvieron, puedan relacionar, ¿no? Todo eso que ya hemos visto con lo que estamos viendo ahorita. Luego va a ocurrir la batalla de Armagedón, ¿sí? Aquí el anticristo y los reyes de este mundo intentarán pelear contra el Señor, pero Cristo los va a vencer. El anticristo, el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y Satanás será atado por 1000 años para que no engañe más a las naciones. El milenio ocurre a partir de ese momento en el que Satanás
es atado y Cristo establece su reino visible en la tierra y su iglesia reinará con él. Eso es lo que es el milenio. Después de estos 1000 años, Satanás va a ser soltado nuevamente y engañará a las naciones para que se rebelen contra Cristo. Y ahí sucederá entonces la batalla de Gog y Magog, de la cual habla el Apocalipsis, en la cual las naciones se volverán a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá nuevamente y ahí sí todos los impíos serán consumidos y Satanás será echado en el lago de fuego y azufre para siempre. Después de esto ocurrirá la resurrección corporal de los impíos y el juicio ante el gran trono blanco, donde a todos los impíos se les juzgará y se les mostrará por qué estaban en el infierno. Esta es la muerte segunda de la que habla Apocalipsis 20, del 11 al 15. Luego Dios destruirá completamente este cielo y esta tierra y descenderá del cielo la nueva Jerusalén, ¿sí? Tal como dice Apocalipsis, descenderá un cielo nuevo, una tierra nueva, a la cual le conocemos como la nueva Jerusalén, y es esa tierra nueva donde la iglesia vivirá con Cristo por toda la eternidad. Eso es lo que está por acontecer, ¿sí? En el orden en que nosotros como pentecostales consideramos, creemos, ¿verdad?, que van a ocurrir las cosas según lo que está escrito en Daniel y según lo que está escrito en Apocalipsis. Les digo, si tienen duda, revisen esa clase que está ahí en el YouTube. Pero pues básicamente es esto, hermanos, ¿no? Y algunas de las cositas que pues que ya sabemos, ¿no? Por la Biblia que van a ocurrir, son ratificadas plenamente por el libro de Daniel. Amén.